buenas noches para todos los amigos, para todas las personas, para todos los familiares, para todos los hermanos en la fe, miembros de la Iglesia Cristo es mi bendición, y los que no conforman la Iglesia, pero necesitan de otras congregaciones, para los que nos ven por primera, segunda o tercera ocasión, sean bienvenidos a un nuevo faro. El programa de los días martes, donde siempre abordamos temas que hacen referencia a eventos registrados dentro de la Biblia a manera de profecía, pero que tienen mucho que ver con los eventos que estamos viendo ya en este momento, cumplimientos de lo que son estas profecías y obviamente las que vendrán hacia el futuro. Hemos venido durante estas últimas semanas hablando de algunos aspectos que se encuentran dentro del Apocalipsis y que en algún momento no se habían tocado, aun cuando ya habíamos visto, por ejemplo, lo referente a lo que son los juicios, los 21 juicios que encontramos ahí dentro de este libro, como es el caso de los sellos, como es el caso de las trompetas, como es el caso de las copas. También estuvimos observando lo que hace referencia a las 7 iglesias, fue uno de los primeros temas que abordamos acá. Y bueno, diferentes cosas o eventos que se registran, vuelvo y reitero, dentro de este libro, pero que algunos habían quedado por ahí como un poquito separados. Y lo que hemos venido haciendo durante estos últimos programas es precisamente tomar esos temas que en su momento no se tocaron, pero que ahora sí es necesario y es importante para llevar una secuencia de la enseñanza, el poderlos analizar, el poderlos ver desde diferentes ópticas y sobre todo poder llevarles a través de este mensaje, a través de esta enseñanza, en lo posible claridad a cada uno de ustedes, es decir, que entiendan hacia qué se derivan o hacia dónde está direccionado cada uno de estos temas. Así de que sean bienvenidos. En estas últimas semanas estuvimos hablando de los 144,000 sellados y dentro de ese mismo capítulo aparecían las personas que vio Juan con vestiduras blancas y que aparecían y que hacían referencia a los, vamos a usar una palabra que de pronto la Biblia no la manifiesta como tal, pero que yo sé que usted la va a entender, los mártires que aparecen dentro de la tribulación. Entonces, básicamente estuvimos hablando de ese grupo de personas de los cuales tiene una visión también Juan. Hoy vamos a hablar de otro de esos aspectos que seguramente es muy conocido por algunas personas que llevan algún tiempo dentro de las iglesias cristianas o que por lo menos alguna vez han oído mencionar este término. Y me refiero al milenio o a los 1000 años, como usted lo quiera tomar. Dentro de la Biblia aparece en algunas versiones como los 1000 años, en otras aparece como el milenio, el reinado milenial. Pero en definitiva creo que usted ha escuchado hablar o ha leído o alguna vez le han contado de lo que hace referencia a ello. Desde hoy comenzamos con este nuevo tema y si Dios lo permite trataremos de aportar y de enriquecer en cuanto a nuestros conocimientos y en cuanto a lo que podemos contribuir a cada uno de ustedes como espectadores. Así de que sean bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra del Señor. Pero antes de empezar, voy a saludar a mis panelistas, como siempre lo hago, y en esta noche le doy la bienvenida y le saludo a usted, copastor, con quien siempre bienvenido a un nuevo faro y específicamente donde vamos a tocar temas que hacen referencia al reino milenial de Cristo. Bienvenido, copastor, en esta noche. Gracias, pastor. Dios le bendiga a nuestro hermano Exxon allá en los Estados Unidos, a nuestro hermano Ricardo y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos y gracias principalmente por compartir el link. Vamos a empezar un tema que seguramente es un tema que para nosotros los cristianos debe ser lo más deseoso, ¿no? Que es tener
a nuestro Dios no solamente gobernando la parte espiritual, sino también la parte terrenal. Y cuando hablo de la parte terrenal, hablo de la sociedad, los gobiernos que están aquí dentro de la tierra. Vamos a mirar cómo se desarrolla esto y cómo se va a presentar. Hay varias posturas acerca de lo que significa esto, pero ya lo iremos desarrollando poquito a poco y nos iremos metiendo y daremos nuestro punto de opinión seguramente y daremos los argumentos para que ustedes tomen también igualmente una decisión acerca de lo que es y lo que no es el milenio. Porque si ustedes van allí a las redes o si ustedes escuchan algunas enseñanzas, hay muchas equivocaciones acerca de lo que es el milenio, algo que parecería tan sencillo y sin embargo hay muchas interpretaciones. Vamos esta noche entonces a empezar a desarrollar este tema. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros. Gracias a usted también, copastor, por a acompañarnos en esta noche y desde ya por sus aportes, sus opiniones y lo que estará dándonos a manera de su opinión con respecto a lo que es este nuevo tema que empezamos a abordar en esta noche. Voy con mi siguiente panelista. La semana anterior no nos acompañó por ya conocidas razones. Habíamos decidido de que se tomara un descanso nuestro hermano Exxon. Pero hoy nuevamente nos acompaña en este nuevo faro, iniciando una nueva temática, un nuevo tema que hace referencia, como ya lo hemos dicho, a el milenio. Así de que bienvenido en esta noche, hermano Exxon, bienvenido a este nuevo faro. ¿Qué se dice, Pastor Miguel, copastor Jairo, amada iglesia, amigos, familiares y demás? Mire que hablando de descanso, qué rico sería y qué rico será ese descanso de 1000 años sin que Satanás esté odiándonos aquí en la tierra. Qué bendición, qué rico. Un tema que la iglesia más que todo va a ser edificada para las personas nuevas, puede que sea el enganche y, y los anime precisamente a ingresar al cuerpo de Jesucristo a través de la iglesia evangélica cristiana, como le quiera llamar, ¿verdad? Pero vamos a entregar un montón de lindas, ricas bendiciones, revelaciones, como es la tendencia aquí en su programa El Faro, donde sí puede que se tome como tema principal el título, en este caso del milenio, pero es que dentro de la palabra, y es algo que siempre digo y traigo a connotación, que nosotros como predicadores, como nos quiera llamar, pues tenemos ese gran reto de simplemente no traer la misma información que se predica en los púlpitos. Siempre hay una carga adicional en traer cosas nuevas que posiblemente usted no haya entendido o no haya escuchado, y esa es la intención. Por ahora, por favor, Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza y, como dice Jairo, por favor compartan. Ya estamos con ustedes, pastor. Gracias, hermano Edson, y nos alegra tenerlo nuevamente de vuelta en este espacio. Nuestro hermano Ricardo, pues él también se le ha encomendado otra labor para esta semana. Por esa razón no nos acompaña en esta noche, en este paro, pero igualmente le saludamos en el amor de Jesús y prontamente también él estará acompañándonos para darnos también sus conceptos referentes a este nuevo tema. Bien, ahora sí, entramos en materia a lo que hace referencia a este nuevo estudio y que es de suprema importancia porque finalmente siempre una de las cosas que coloquialmente se ha mencionado, tal vez dentro de la gran mayoría de religiones, podríamos decirlo, es que hay un paso después de la muerte y hay un sitio en el cual seguramente los que hicieron la tarea, llamémoslo de alguna manera, van a disfrutar de las cosas buenas entregadas por Dios. Entonces, en el caso de nosotros como creyentes, como cristianos, y obviamente de acuerdo a lo escrito dentro de la palabra del Señor y de acuerdo a las promesas dadas por Jesucristo,
Justamente nuestra expectativa está en ir después de que desalojemos este planeta, este mundo, y partamos a la presencia del Señor, o seamos transformados, como dice la Escritura. Iremos, y esa es la esperanza que definitivamente sobre la cual nosotros predicamos, y vuelvo y reitero finalmente, es el mensaje de alguna manera dado por Jesús, de que vamos a estar con Él y que las circunstancias cambiarán. Ese periodo, ese primer instante en el cual Jesús volverá, ya no como lo hizo en su primera ocasión, como servidor, de pronto en un aspecto humilde, en un aspecto sencillo, y casi que hasta pasando desapercibido de alguna manera en algunos aspectos, pues en este ocurrirá todo lo contrario. Volverá Él, pero volverá como rey y tomará el control de todo lo que finalmente Él creó, y nosotros estaremos con Él acompañándolo en ese tiempo. Eso es lo que nosotros mantenemos como esperanza, y a la larga es como el aspecto general que hace referencia en cuanto a la redención. Pero para ello quiero que nos ubiquemos en el libro de Apocalipsis para que lo tengamos más preciso en esta noche, la forma como es planteado por la Escritura y específicamente por el apóstol Juan. Vamos a mirarlo, vamos a analizarlo y miraremos algunos conceptos bien interesantes de los que se cuentan dentro de esta escritura. Les dije que nos ubicamos en Apocalipsis capítulo 20. Hoy voy a utilizar la versión Reina Valera, que es la que normalmente la mayoría de personas tienen, y esto pues para que el que quiera seguirnos en esta lectura lo puede hacer, o quien quiera tenerlo ahí en su mano para ir mirando los aspectos que vamos a tocar en esta noche. El título en negrilla inclusive dice los 1000 años. Dice, vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Verso número 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso número 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo los 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta ahí lo que tiene que ver con este nuevo estudio. Vamos a empezar entonces a tratar cada uno de estos versículos, la manera como, vuelvo y digo, el apóstol Juan lo plantea. Y lo primero que habla es de que va a haber un reinado por 1000 años en el cual Jesucristo va a estar al mando de todas las
cosas que hay, digamos, sobre la tierra, sobre lo que nosotros conocemos, pero paralelo a ello, se menciona claramente de que un ángel vendrá y atará, dice que con una gran cadena, a Satanás y durante esos 1000 años será encerrado. Empiezo con usted, copastor, en esta noche, para que empecemos a tocar un poquito lo que hace referencia a esto que es contado aquí dentro de las escrituras y que, como lo dijimos al comienzo del programa, es la esperanza que nosotros vivimos de redención, y este es el preámbulo simplemente del cielo nuevo y de la tierra nueva. Copastor, lo escuchamos en esta noche. Bien, empecemos por situarnos dónde se encuentra el milenio, ¿no? Porque de pronto hay muchas personas, y aquí vamos a ver que hay muchas interpretaciones. Unos tienen pensado de que el milenio, y esto lo digo porque hay muchas sectas por ahí que enseñan eso, que el milenio ya lo estamos viviendo. Otras personas niegan que el milenio vaya a existir en una forma como lo presenta la misma Biblia, sino lo tratan de tergiversar. Y no se sabe exactamente entonces el milenio dónde lo ubican, si es sobre la tribulación, antes de la tribulación, después de la tribulación. Entonces como que no hay un consenso general. Yo les voy a presentar entonces, para comenzar, tengo aquí dos gráficas, voy a presentar una para que ustedes lo vean, voy a cubrirnos ahí un poquito, y es acerca de las 70 semanas de Daniel. Y yo tomo la referencia de Daniel porque nosotros hemos estudiado cuán profético fue Daniel, no solamente para los tiempos finales, sino para el tiempo de él también. Entonces él hizo un paralelo perfecto de lo que va a ocurrir casi que del tiempo que él existió a lo que es el final. Ahí ustedes pueden ver el cuadrito. Vemos entonces las primeras 7 semanas, que fue cuando se restauró el templo de Israel. 62 semanas que fueron el tiempo que vivió el silencio, que se llama cuando la palabra de Dios no tuvo profetas dentro del pueblo de Israel, y ahí se sumaron 69 semanas. Luego vemos el tiempo de la gracia, el tiempo del Señor, que es cuando nace Jesucristo, hasta nuestros días. Queda faltando la última semana, que es la que llamamos semana 70, que es la que aparece allí donde ustedes lo pueden ver. Esa semana 70 va a iniciar con el rapto de la iglesia. Ahí está marcado, ustedes lo pueden ver en la parte de arriba, dice rapto de la iglesia. Ahí comienza lo que es el tiempo de la tribulación. Ese tiempo de la tribulación será la última semana de la que nos habló Daniel. Serán 7 años, que fue la que terminamos de hablar nosotros la semana pasada, o hace unos programas atrás, acerca de lo que era la gran tribulación. Concluida ahí la gran tribulación, ustedes observan esa semana 70, entonces viene la manifestación de Cristo, que es cuando Él regresa junto a su iglesia. Ahí está marcado, ahí comienza el milenio. El milenio es culminando entonces lo que es ahí esa tribulación. Eso mostrándolo respecto a las 70 semanas de Daniel. Tengo otro cuadrito aquí, lo voy a mostrar, que le va a mostrar allí, usted lo puede observar, es viendo los periodos que se han mostrado a través de la Biblia. Hay un periodo que hubo anteriormente, que fue el tiempo de la conciencia, cuando existió lo de Caín y Abel. Hubo un tiempo cuando estuvo lo de Abraham, lo de Moisés, y el tiempo de David, que fue el tiempo de la ley. Podemos resumirlo así. Ese es el tiempo que se vivió anteriormente. Del nacimiento de Cristo a esta extensión que estamos, es el tiempo de la gracia, tiempo que Jesucristo nos está presentando. Termina ahí, lo pueden ver en Primera de Tesalonicenses, ahí está el versículo para que ustedes lo miran, se habla del arrebatamiento, y ahí nuevamente muestro lo que empieza la tribulación, 7 años, ahí está un pasaje de la Biblia donde ustedes lo pueden ver. Concluido eso, ahí está nuevamente el reino del milenio, que es el que vamos a hablar a partir de hoy. Al final ustedes ven que hay un periodo pequeñito, un periodo chiquitico. Es porque Satanás nuevamente va a recibir el poder. Eso ya lo vamos a ver más adelantico y lo vamos a especificar. Solamente quiero que tengan un panorama gráfico de lo que vamos a hablar y dónde estamos situados, para que ustedes no se nos pierdan. Ahí al final ya ven, hay un cuadrito pequeñito. Es que Satanás nuevamente va a tener un periodo de reinado final. Y luego, ven ustedes, dice el estado eterno. Arriba el trono blanco y abajo el castigo eterno. Porque ahí, entonces, ahora sí será el juicio definitivo. ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué no directamente pasamos los 1000 años, sino que, digamos, se acabó la tribulación y no empezamos el juicio?
pues eso tiene alguna explicación de todos modos. Hay que mirarlo detenidamente por qué se sucede ese acontecimiento, por qué el Señor vuelve a la tierra y hay un milenio. Eso tiene una explicación y hay un por qué. Y ahí es donde muchas doctrinas se les va a caer todos los argumentos que tienen cuando veamos esas cosas. Bien, solamente quería mostrarles que se dieran cuenta dónde estamos situados. Voy a, voy a tomarme un minutico más y les voy a dar algunos apuntes acerca de algunas enseñanzas que hay por ahí. Yo les he mencionado que es siempre bueno escuchar a todo mundo. Eso nos dice la palabra, incluso nos insta, ¿no? A escucharlo y a escudriñar y a buscar y a juzgar por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo. Por eso yo quiero presentarles algunos argumentos que se presentan por ahí en algunas sectas de lo que se habla de lo que es el milenio. Esto lo hago, ya le digo, es porque ustedes también entiendan y conozcan, y algunos seguramente habrán escuchado muchas enseñanzas de estas que están equivocadas, pero es bueno conocerlas para saber qué argumentos tienen ellas. Y como les digo, esta noche, y seguramente yo no creo que terminemos esta noche, la semana entrante continuaremos, destruiremos todos esos argumentos, demostrando cómo realmente es el milenio, y no a través de nuestras palabras, sino a través de la Biblia, porque vamos a usar muchos pasajes bíblicos seguramente. Hay tres posiciones acerca de lo que es el milenio. Los premilenialistas, que son los que hablan de antes del milenio, de estos premilenialistas se dividen en tres, realmente. Los voy a tocar así rápidamente. Unos, que son los que creen que del capítulo 16, del 6, que es donde empiezan los sellos, al 19, esos hechos ya se han cumplido a través de la historia. Hay muchos que dicen que ya hemos estado viviendo los sellos prácticamente desde que Cristo partió hacia los cielos, y que el milenio solamente es la parte de cuando el Señor regrese. Es decir, ese tiempo ya está agotado. Solamente el milenio se va a vivir allí. Esa es una corriente. Otra corriente dice que esos son los soteriológicos, así los llaman. Ellos dicen que ese tiempo del milenio es un tiempo de salvación para determinado pueblo, y que eso no está encaminado sino al pueblo de Israel. Entonces esa es otra corriente que se menciona por allí. Hay otros que hablan, esos son los premilenialistas futuristas, dicen que el milenio se va a dar es durante el tiempo final, obviamente, y se va a cumplir es todas las promesas que hizo Dios al pueblo de Israel antiguo, el pacto davídico, el pacto brahmánico, que eso se debe de cumplir durante ese periodo, y será cuando el Señor tomará, óigame bien, dos riendas, dos gobiernos, porque ahí hay una confusión dentro de mucha gente: el gobierno espiritual y el gobierno terrenal, y ese va a ser la parte final. Otro grupo son los amilenianistas. Ellos niegan que exista el milenio, o que la segunda venida del Señor venga el milenio. Para ellos realmente el milenio lo estamos viviendo, y el milenio solamente se cumplirá o terminará es cuando Cristo venga. Esos son. Y hay otros que son los postmilenialistas, que son los que hablan de que será la parte final después del milenio, cuando el Señor va a regresar. Entonces hay diferentes posiciones. Ya les digo, vamos a mirar a través de la Biblia cuál es la verdad, y vamos a desenmarañar esto paso a paso. Así es de que por ahora comencemos así. Solamente quiero dejarles esas bases, que nos situemos dónde vamos a hablar, y lentamente entonces iremos versículo a versículo, escabulléndonos y buscando de qué se trata el milenio. Bueno, hay algunos aspectos que también en algún momento se remarcaron o se tuvieron en cuenta en diferentes estudios. Recuerdo muy particularmente cuando hablamos de las fiestas de Dios, y cuando se mencionó básicamente las tres festividades a nivel profético que no se han cumplido. Me refiero a las trompetas, me refiero al Yom Kippur y me refiero al Sukkot. Y en algún momento se mencionó de que una de estas festividades concordaba justamente con el milenio. Por el momento no lo voy a mencionar, porque quiero, o en lo posible, que las personas que han seguido estos estudios de pronto refresquen esa memoria,
porque sí se mencionó sobre esto. Más adelante seguramente daremos la respuesta sobre qué festividad o hacia qué cumplimiento se da de esas festividades en el milenio. Pero para pasar con mi hermano Exxon, de una vez quiero empezar preguntándole algo a manera de su opinión. Ya me está haciendo caras, pero igual le voy a dar la pregunta. Así de que. Y la pregunta tiene que ver con el primer personaje que se menciona aquí en el milenio. Que aparte del ángel que se menciona acá, estamos hablando de Satanás. Es de quien primerito se toca el primer aspecto que se registra dentro de este aspecto milenial. Y la pregunta va dirigida hacia este punto. Número uno, ¿por qué, digamos, Satanás es apresado si posteriormente va a volver a ser libre? Me gustaría que de pronto nos dieras una opinión sobre eso, porque pareciera ser que no tendría como un sentido si uno lo ve a simple vista, ¿sí? O sea, es como, y pongámoslo en un comparativo, está en las cosas del mundo y sobre todo acá en aspectos, por ejemplo, de lo que sucede acá en Colombia. Es como cuando acá se toma a un ladrón o a un vándalo y a lo mejor a las pocas horas o a los pocos días es suelto nuevamente y entonces uno dice, pero ¿por qué? O sea, si ya hicieron la tarea, ¿por qué lo volvieron a soltar? O sea, queda como esa sensación. Y en el caso acá del milenio, arranca con eso y cierra liberándolo nuevamente a este personaje. Hermano Exxon, voy contigo y me gustaría escucharte qué opinión tienes sobre esto. Total. Mire de que siempre he creído de que el Padre tiene que probar a todo ser creado en cuestiones de la fe, incluyendo a Satán, a Satanás. No hay persona en la historia que no haya tenido la oportunidad de ¿qué? De conocer a Dios y de venir al arrepentimiento. No la hay. No la hay. Usted me podrá hablar de los asesinos más terribles: Hitler, Escobar, Mussolini, faraones, presidentes, Chávez, el que usted me mencione, Popeye, pero no el de las tiras cómicas, sino el asesino de Pablo Escobar. Y la pregunta es esa: ¿será que ellos tuvieron oportunidad de arrepentimiento? Y la respuesta es, les puedo asegurar que tuvieron oportunidad. Entonces, ¿por qué Satanás es apresado en un milenio, hermano? Porque es que no puede andar, y aquí es donde de entrada podemos ver que Satanás no es tan poderoso como la gente lo cree. Porque es que aquí de arranque dice que un ángel, imagínese, es el que lo coge y prácticamente le hace el arresto. Así de fácil, ¿sí o no? Sin tanta vaina, no dice que vino un ángel y con 20 policías del SMAT. ¿O sí, pastor? Con uno. Tenía su llave nada más del abismo, que es la cárcel, donde es la cárcel obviamente de los demonios, y una cadenita, las esposas. Y con eso, Dios a través de este ángel nos muestra de entrada que Satanás nunca y jamás ha estado al mismo nivel del Padre. Jamás. Jamás, jamás de los jamases. Entonces, de entrada, eso es lo que nos está mostrando el Padre. Yo siempre he sido todopoderoso. Siempre. Pero claro, el mismo Satanás se ha encargado de ¿qué? De vendernos a través de religiones, de pensamientos, de filósofos, que el tipo está ¿qué? Como él siempre lo quiso, que
la gente quiere, él quería que la gente lo viera a él a nivel del Padre. Hermano Exxon, justamente, Sí, perdón te interrumpo, pero es que me parece súper, súper crucial e interesante el concepto que estás dando. ¿Por qué razón? Porque es que nótese usted que desde el comienzo, desde la misma creación, una de las ideas que se le ha vendido a la iglesia es que cuando Satanás se le levantó, llamémoslo a Dios Padre, prácticamente estuvo a punto de darle un golpe de estado, o sea, de derrocar a Dios y él tomarse el reino. Es lo que normalmente hemos escuchado esa doctrina. Pero justamente con lo que tú estás diciendo y que muy acorde a ese versículo que estás mencionando, podemos notar, jamás Satanás ha estado siquiera a la altura de Dios. No está ni siquiera cerca. O sea, Dios es infinitamente superior. Luego, entonces, es una doctrina de entrada errónea la que durante muchos años nos vendieron en ese sentido, de que Satanás estuvo a punto de tomar el control del reino y prácticamente a Dios lo puso en problemas en ese momento. Sigue, hermano Ex. esa es la doctrina. Y esa doctrina viene precisamente, ya lo hemos estudiado, porque la Iglesia Católica es la gran ramera, hermano. Porque ese fue el miedo que nos metieron, de que el diablo prácticamente sí estuvo a punto de derrocar al Padre, imagínense. No me puedo imaginar los ángeles allá. Señor, Señor, están que se nos meten aquí los demonios y Satanás. A ver, es un miedo programado precisamente con propósitos de manipulación masiva. ¿Verdad que sí? Y lamentablemente, pues, hasta los evangélicos cristianos cayeron dentro de esa mentira. ¿Por qué? Porque es que a Satanás lo ven en todo lado. Que Santa Fe le metió 8 goles a Millonarios. Ah, eso fue Satanás, el que no está. Ay, no. Todo, a todo le echan la culpa a Satanás. ¿O no, pastor, copastor? Entonces, vamos a arrancar, porque aquí hay mucha nutrición espiritual y eso es lo que a mí me gusta, porque el primero que se edifica soy yo. Y dice aquí el versículo 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Acuérdese, iglesia, que en el abismo, aquí en el capítulo 20, es donde están los demonios encerrados. Esto no es un lugar donde las almas van. No. Para eso está el infierno, el purgatorio y el lago de fuego. A ver, por purgatorio no existe. Ah, bueno, gracias, pastor, por corregirme. Es que de pronto hay alguno que dijo, amén. Entonces, exacto. Solamente hay 2 lugares donde las almas van y estamos hablando categóricamente infierno y después son trasladados a el lago de fuego. Pero decía Jairo al principio, aquí hay un propósito, hermano. ¿Cuál es el propósito real del milenio? Y la cuestión termina con la batalla de Armagedón, ¿verdad? Donde Jesucristo prácticamente derrota, hay una batalla con todas las naciones que obviamente se levantaron hacia él, hacia la nación de Israel, ¿verdad? Pero pregunto yo, ¿a qué viene Jesucristo? Luego ya no tuvo el Señor suficiente con los 3 años y medio promedio, donde vivió el rechazo, no solamente espiritual, sino también el punto que lo llevó prácticamente a morir en la cruz del Calvario. Entonces, ¿a qué viene, hermano? ¿Será que regresará a ver si la gente viene y esta vez sí lo va a respetar? Sí, muy bonita la historia de que la iglesia se va en el arrebatamiento
y todo, y al fin de los 7 años, Jesús juntamente con nosotros regresa, ¿verdad? Como dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 6 o 7, que dice que todo ojo lo verá, y especialmente ¿qué? Los que lo traspasaron. Eso lo dice la palabra ahí claramente. Entonces, ¿a qué regresa Jesucristo? ¿Tienes una idea? Colócala ahí en el chat. Por eso la podemos compartir, analizar, incluso también hasta debatirla. Pero Jesús tiene que regresar a reclamar, como le llaman aquí en la música, en la industria musical, los derechos de ¿qué? De autor. Para que entendamos, para que usted entienda, trataremos de explicarle una forma fácil de absorber. Entonces, Jesucristo tiene que regresar sí o sí a reclamar los derechos de autor, a reclamar los derechos de su tierra, ¿verdad? A reclamar que Él es el ungido de Dios, ¿verdad? Que su lugar de nacimiento es exactamente ahí, Israel, la nación más perseguida a través de la historia. Y finalmente, Jesucristo tiene que regresar. ¿Para qué? Para desenmascarar finalmente al falso Mesías. El que hasta hace poquito se hizo pasar por Jesucristo, engañando a las naciones y al mundo entero. Entonces, ese es el propósito principal de por qué Jesús tiene que regresar para arrancar un ciclo en el milenio. Eso para empezar a soltar clavos ahí. Ahora, este tema del abismo, de las llaves, hermanos, y como venía diciendo, este lugar de abismo es donde los demonios viven prácticamente encerrados, donde Dios creó este lugar única y exclusivamente para ellos. No entra ningún tipo de almas ahí. No, ahí no hay suegritas que se portaron mal, ahí no hay tíos, yernos, no, ahí no hay nada. Ahí, gracias a Dios que no están ahí, porque no creo que los demonios se las aguanten tampoco. Amén. Entonces, pero dice que este ángel tenía una ¿qué? Una llave en este pozo. Y no hace mucho tiempo, ya pasamos por Apocalipsis en uno de los estudios, ¿verdad? Si no estoy mal, por allá por el capítulo 9, amada iglesia. Y muchas conclusiones se sacaron de quién era esa estrella. Si ustedes me acompañan brevemente, vamos a ir ahí a Apocalipsis capítulo donde dice, versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave de ¿qué? Del pozo del abismo. O sea que ya sabemos qué era esa estrella. Lo que ahorita el Espíritu Santo nos está revelando que aquí, que es un ángel. Por eso arranca y dice aquí, vi un ángel que descendía del cielo. Esa estrella obviamente es un ángel. Y aquí es claro, amada iglesia, que este mundo del cual usted y yo ahorita palpamos, tocamos y que lo podemos ver, o podría yo decirlo de esta forma, pastor, es más real el mundo que no vemos que el mundo que estamos actualmente viendo. Es mucho más real, amada iglesia, amigo, tú, que lo que estamos viviendo actualmente. Y cada vez que se menciona la palabra llaves dentro de, digamos, la escritura, ¿verdad? Especialmente si lo hablamos en la parte escatológica, en la parte de Apocalipsis, pues estamos hablando de términos exclusivamente relacionados con demonios y ángeles. Cada vez que usted escuche la palabra llaves, en cuestiones ya
futuras, de milenio, de juicios, téngalo por seguro que tiene que ver con cuestiones netamente espirituales. Ángeles y demonios y la palabra de moda que nosotros como estudiosos a veces utilizamos. Los famosos portales. Esta máquina de Suiza que se llama CERN, no sé si el copastor nos colabora con alguna imagen para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Esta máquina CERN que está en Suiza, que mide aproximadamente 27 kilómetros a la redonda. O sea, es un terreno inmenso, es un terreno amplio, donde ¿cuál es la función de esta maquinita? Ellos la describen como ¿qué? Como una máquina para estudiar ¿qué? Componentes, bacterias, moléculas, mejor dicho, las cosas básicas que tengan que ver con la materia. Esa es la forma en que ellos nos lo explican a nosotros. Y claro, la gente normal, sin discernimiento, bueno, no, chévere que la tecnología. Acuérdese, la ciencia no siempre es de bendición. La ciencia no siempre trae bendición. Los mayas tenían ciencia, tenían conocimiento astrológico, revelación de demonios. Sabían dónde tenían que colocar sus pirámides, en puntos estratégicos. ¿Quién les colocó esas piedras con una perfección sin herramientas? Si hasta el día de hoy cuesta levantar una piedra a un edificio aquí en Nueva York. ¿Cómo lo hicieron ellos? La ciencia, pero no la ciencia de bendición, sino la ciencia que Satanás entregó en cambio de algo. ¿Ustedes qué creen? Que el diablo no regala nada sin recibir algo a cambio. Adoración, obviamente. Pero nosotros a través del Espíritu Santo describimos que esta máquina creada por los Illuminatitis, para que no nos tiren la transmisión, fue creada para precisamente para abrir portales donde puedan entrar y salir ¿qué? A otras dimensiones. No se nos pierdan del tema que estamos hablando. ¿La llave de qué? Del abismo. Portales donde también se puede permitir el acceso que otras entidades, que otros seres, que ellos saben perfectamente cómo hacerlo, porque lo vienen manejando desde hace un buen tiempo, y que nosotros obviamente conocemos como ¿qué? Como demonios, lo que encaja perfectamente con lo que está ocurriendo ahorita. Esa es solamente una máquina, la que hay allá en Suiza, entre la frontera entre Suiza y Francia, CERN. Pero hay muchos otros portales donde actualmente volcanes, la cúpula ya en el Vaticano, iglesias góticas. O sea, me puedo llevar un programa entero explicando solamente el tema de los portales. Y si está entrando y saliendo actividad demoníaca, ¿qué cree que eso a qué va a conllevar? A lo que estamos viendo actualmente, pastor, a la depravación en crecimiento de la humanidad. Pues claro, al darles el acceso a los demonios, a esos demonios que obviamente están en sector, en el abismo, abriéndoles esas puertas, si me lo permiten explicarlo así, ¿verdad? Es claro que van a entrar a nuestra dimensión, a nuestro sector, a nuestro entorno. Pero pregunto, ¿qué fue, pastor, lo que le pidieron esta legión de demonios? Allá en la historia del endemoniado, dijo Ricardo una vez, ganadero, ¿verdad? Del endemoniado ganadero, llamémoslo así.
¿Qué fue lo que le pidieron estos demonios? Que listo, expúlsenos, sáquenos de estos dos tipos, porque eran dos, no era uno, eran dos. Y que por favor, si nos va a sacar de estos cuerpos humanos, por favor échenos ¿a dónde? En otro cuerpo. A los marranos, a otro cuerpo. Entonces, cuando entra un ser por un portal de CERN y otros portales, inmediatamente ellos van a buscar ¿qué? Van a buscar una suegrita para fastidiarnos a nosotros los yernos, van a buscar un borrachito, una persona que le guste tomar aguardientico, va a buscar un hombre que le pegue a su esposa, va a buscar un joven que se la pase fumando, utilizando sustancias, y creo que estamos entendiendo la razón y profundidades demoníacas mayores. Por eso es que dice, con la llave del abismo. Y esa es la razón número una. En el siguiente corte, pastor, pues yo seguimos aportando porque es que hay más información aquí. Pero vea, eso no es coincidencia. Por eso es que Satanás tiene que ser amarrado, apresado. ¿Cómo va a gobernar Jesucristo en Israel y el otro y aquí en Colombia el diablo haciendo rumba y bailando champeta? Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir aportando para seguir edificando al cuerpo de Cristo. Pastor. Gracias, hermano Exxon. Bueno, varias cositas de las que nuestro hermano Exxon y el mismo copastor tocaron anteriormente en el anterior segmento, pero incluso para contribuir y todavía generar más temas referente sobre lo que es este reino milenial. Me gusta mucho lo que aparece también contado a través de uno de los profetas más impactantes, diría yo, que encuentra uno en el Antiguo Testamento, y que también hace un relato sobre este aspecto, sobre este reinado de Jesucristo en los últimos tiempos. Mire que este varón del cual voy a extractar este pasaje bíblico es uno de los que de una forma más precisa habla de eventos referentes con Jesús, porque se cumplen tal como él los profetizó. Les estoy hablando del profeta Isaías. Y no solamente menciona lo que fue su venida acá en la tierra, sino que también nos habla del reino milenial. Vayamos a Isaías 11, donde Isaías habla también de este evento como tal y de la aparición de Cristo, pero en otro nivel. Dice de la siguiente manera, dice, el reinado justo del Mesías, está inclusive en negrilla ese título ahí, claramente hablando de ese reinado que va a ocurrir dentro del milenio. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Recuérdese que Isaí era el padre de David como tal, y por la línea de David, acuérdese que viene pues quien vendría siendo Jesús, ¿no? Luego dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él hará entender diligentemente el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Acuérdese que en el milenio una de las cosas que se habla es de los que son colocados para juzgar. Mire, luego dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de los labios matará al impío. Y será la justicia cinta de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia domesticada andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar.
Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzare otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamad, y en las costas del mar, y levantará pendón en las naciones y juntarán, y ojo acá, los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Jehová de los cuatro confines de la tierra. Aquí nuevamente Israel volverá a ser la nación que originalmente fue. O sea, todos regresarán al lugar que él les había prometido. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también del oriente, de Edom, de Moab, y les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará lo que posee él con sus sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, que quedó en Asiria, de la manera que hubo para Israel el día que subió a la tierra de Egipto. Una de las promesas más grandes que siempre se le dio al pueblo de Israel fue la tierra, ¿no? Recuerde que cuando salieron de Egipto se les dijo que ellos iban a heredar la tierra, y acá indudablemente se ve claramente de que él está diciendo que de los 4 costados de la tierra traerá nuevamente los desterrados y volverán nuevamente a estar con él como fue el plan original. Copastor, usted nos dijo que quería mencionarnos algunas, llamémoslo teorías o posiciones de algunas personas referente a lo que puede ser el reinado milenial. Y me imagino que querrá continuar ampliándonos un poquito sobre estas cosas que algunos colocan a manera de teoría como el milenio. Las 3 teorías mencionadas de los diferentes formas como se ve el milenio, ¿no? Para algunas personas, para algunas sectas, el milenio lo estamos viviendo. Dicen que el milenio solamente es la consecución del evangelio, que a medida que nosotros lo llevamos, ese es el reinado que Dios está estableciendo. Cuando la iglesia está llevando el evangelio a las gentes, dicen que ese es el milenio. Es la entrega del evangelio hacia el Señor. Esa es una de las posiciones que tienen algunas sectas por ahí. Ya les digo, niegan la posibilidad de que exista un milenio donde el Señor venga a reinar exactamente. Quiero ampliar un poquito el concepto que los 2 conceptos que tocó mi hermano Exxon para no salirnos del tema. Después profundizamos, el pastor también tocó un poquito las características de cómo va a ser el milenio, porque recordemos que mucha gente incluso se pregunta, pero ¿y cómo será el milenio? ¿Qué irá a pasar? Ahí el pastor tocó algunas características. Ya vamos a ver varias de ellas a través de la palabra de Dios, varias características que nos representa el cómo será el milenio. No sé, tal vez de pronto no lo veamos hoy, lo veamos la semana entrante, todas esas características. Pero yo no quiero salirme del punto donde está mi hermano Exxon, para con eso redondeamos esa parte y ahí sí podemos continuar. Él nos habló del abismo. Y es que nosotros, o el ser humano, tiende a pensar o a juntar que el lago de fuego, infierno, abismo, todo es una sola cosa. Y resulta que no, hay diferencia entre ciertos aspectos. El abismo es una cosa muy distinta a lo que va a ser el lago de fuego, por ejemplo. Yo quiero que vayamos ahí a Apocalipsis 6, déjeme, yo aquí me regreso, Apocalipsis 6, para que lo veamos muy claramente cómo la Biblia lo describe. El hermano Exxon lo definió, pero yo les voy a mostrar el pasaje exacto de la Biblia donde menciona qué es el abismo. El capítulo 9 de Apocalipsis. Si nosotros vamos, hacemos un regreso hacia atrás, allá está hablando de lo que son ya las trompetas. Recordemos que empiezan los sellos, que allá en el capítulo 6 empiezan lo que son los sellos, se destapan y empiezan a pasar una serie de juicios. Ya aquí en el capítulo 8, entramos en lo que son las trompetas, que son la segunda parte, digamos, de esos juicios. Y en la quinta trompeta, si ustedes se recuerdan y hacen memoria,
nosotros hablamos de 3 ayes que se presentan allí. Dice ay, ay, ay. Y el primer ay pasó, dice la palabra del Señor. Pues en esos ayes se menciona de qué se trata el abismo. E incluso habla de qué es lo que hay en el abismo. Capítulo 9 del Apocalipsis. Voy a leer algunos versículos. Miren lo que dice. Y el quinto ángel tocó la trompeta. Y vino una estrella que cayó del cielo a la tierra y le dio la llave del pozo del abismo, que fue la que leyó el hermano Exxon. Y dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como poder de escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que les atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, como cuando hiere al hombre. Y el versículo 6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Nótese lo que está hablando allí. ¿Qué está saliendo de ese pozo o de ese abismo? Está saliendo es que una serie de demonios. El hermano Ayson lo definió exactamente. Son demonios los que van a venir a atacar al ser humano. Y están viniendo ¿de dónde? Ahí lo dice en el versículo 2, del abismo. Es decir, el abismo es la cueva de los demonios, los que van a venir. Ese, podemos decir, es la casita de campiña de Satanás. Allá es donde tiene sus amiguitos, sus demonios. Y van a ser abiertos en este capítulo 9. Mira el versículo 11 lo que dice. Y tienen rey sobre ellos el ángel del abismo. ¿Y cuál es el nombre? Dice, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Recordemos entonces, eso lo estudiamos por allí en alguno de los faros. Ese abismo va a ser abierto y van a salir una cantidad de demonios, los cuales van a atacar al ser humano. Y esos demonios harán que el ser humano sienta tanto dolor que el ser humano buscará la muerte, dice, y la muerte no será hallada. Entonces el abismo no es más sino que un lugar de demonios. Y es a este lugar donde va a ser enviado Satanás. Ahí dice perfectamente que va a ser atado, tomado por el ángel y será enviado al abismo. Entonces démonos cuenta dónde va a ser el primer castigo. No, eso no va a ser un castigo porque se va a sentir en casa, va a estar ahí al lado de sus compañeros, pero va a ser amarrado ahí al lado del abismo. Ya después va a ser juzgado y va a ir a otro lugar, que eso ya lo veremos. Eso para clarificar y mostrar a través de la palabra de Dios que se habla del abismo. Complementando la segunda parte que habló nuestro hermano Exxon, ¿por qué el milenio? Mire, yo no sé, creo que la semana pasada lo especificamos y yo les mencioné que Dios no es deudor de nadie. Dios no le va a deber a nadie. Cuando Él se vaya de aquí, Él no le va a deber a nadie. Es decir, si a usted le debe algo, cóbreselo, porque Él no le va a deber a nadie en ningún momento. El pueblo de Israel recibió una serie de promesas. Recordemos el pacto brahmánico, el pacto davínico. Hay una serie de cosas que les entregó el Señor al pueblo de Israel. Imagínense que después de la gran tribulación viniera el juicio. Y entonces la pregunta sería, ¿y qué pasó con los pactos? ¿Qué pasó con las promesas que el Señor le hizo al pueblo de Israel? ¿Eso quedaría entonces en veremos? Mire que a eso le pasó a los mismos apóstoles. Ellos esperaban que el Mesías que llegara les fuera a dar todas las promesas que habían recibido a través de los profetas. ¿Ustedes lo quieren ver? Vea, vayamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos en el capítulo 1, en el versículo 6. Está hablando de la ascensión, cuando el Señor ya se va hacia el reino de los cielos, después de haber estado aquí 40 días, después de haber resucitado. ¿Lo recuerdan? Él anduvo por acá haciendo algunas cositas, llegó el momento de irse. Los israelitas, los judíos, las personas que estaban allá diciendo, bueno, pero Él nos dio una serie de promesas para cumplirlas. Y ahora, mire, cogió camino y ¿qué? Mire la pregunta que le hacen. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciéndole, Señor, ¿y vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones
que el Padre puso en su potestad. Noten que el mismo pueblo de Israel les está diciendo al Señor, bueno, y usted cogió camino, ¿y qué? ¿Y los pactos, el qué? Las promesas que nos va a dar, ¿qué va a ocurrir entonces con eso? Y el Señor les dice, no se preocupen, es potestad del Padre cuando los tiempos se vayan a cumplir. El milenio, complementando lo que dice nuestro hermano Exxon, es el cumplimiento cuando el Señor va a venir a entregarle a Israel todo lo que le prometió y todo lo que nos prometió a los gentiles. Él va a venir a cumplir su gobierno y a mostrarle al pueblo de Israel lo que Él les había prometido. Por eso se cumple el milenio. Esa es una de las causas por las que el milenio existe. El Señor va a venir a cumplir lo que aún no ha cumplido. Ahora, hay dos punticos allí que hay que tener muy en cuenta y yo lo mencioné en un principio. Hay dos gobiernos, que es el gobierno espiritual y el gobierno terrenal. Y en esto ha habido confusión tanto como del pueblo judío, el pueblo israelita, como hasta hoy en día la iglesia. Porque mucha gente puede pensar, pero bueno, es que Dios luego no es el que gobierna este mundo, no decimos que es el rey. Y es que hay que hacer la división, sí, Él es rey, pero en el sentido espiritual, Él gobierna este mundo espiritualmente, pero terrenalmente, recordemos que Satanás mismo lo tentó como, diciéndole, mira, yo te doy todos los reinos, esto lo poseo, esto es mío. El Señor va a venir a recuperar lo que perdió Adán. Nótese que con Adán, cuando Adán estaba aquí, teníamos el mundo, potestad de todo esto. Y Adán lo entregó a Satanás. Pero alguien lo tiene que venir a recuperar. ¿Quién será ese alguien? Cristo. ¿Y cuándo va a ser? En el milenio. Él va a recuperar lo que se perdió, porque entonces ¿dónde vamos a gobernar? Él va a tomar potestad de todo lo que Él es dueño. Entonces hay que tener en cuenta esos dos gobiernos, el gobierno espiritual en el cual el Señor hoy es rey y Señor, pero el gobierno terrenal, el cual Él va a venir a recuperar. Y esas cosas a veces, mire que no las entiende ni siquiera la iglesia, mire, ni el pueblo de Israel las entendía, que hay dos tipos de gobierno. El pueblo de Israel, recuerden que, mire, Pilato fue uno de los que entendió de qué se trataba la cuestión. Imagínense, Pilato fue el que lo entendió. Porque Pilato cuando lo presentaron allá le dijo, es que tú eres el rey, ¿no? Usted dice que es el rey de los judíos. Y él lo dijo, usted lo ha dicho, usted sabe quién soy. Y le hizo poner en la inscripción allí, recuerden, este es Jesús, el rey de los judíos. Él sí lo reconoció, él sabía que no era rey en este mundo, pero él sí tenía la conciencia de que él era un rey espiritual. Y hay un hecho que a mucha gente se le pasa por encima, que no lo tiene en cuenta. ¿Por qué Pilato se lava las manos? Y esa es una demostración que Pilato conocía la ley judía perfectamente. Él sabía de qué se estaba tratando. Uno dice que se lavó las manos y no le presta atención. Si usted va a Deuteronomio, usted va a saber por qué se lavó las manos. Esa es una tradición judía. Si ustedes no lo quieren, si no lo sabían. Resulta que cuando los judíos iban caminando y encontraban un cadáver a la vera del camino, ellos ¿qué hacían? Lavaban las manos para significar yo no cometí este delito, este muerto me lo encontré, ahí estaba muerto. Es decir, ellos se declaraban inocentes así, se lavaban las manos y decían, este muerto no me pertenece. Mire cómo Pilato sí conocía la ley de judía. Uno piensa que no, y mire, él los conocía mejor que cualquier otro. Él cuando lava las manos, lo que está diciendo es eso. A los judíos les da a entender, ese muerto no va a ser mío. Y por eso dice, yo me lavo las manos, la sangre es sobre ustedes. Mire que él cumplía las leyes judías y ni siquiera era judío. Y la gente no lo entendía. Y hoy mucha gente tampoco lo entiende. No se dan cuenta que él sí conocía quién era Jesús. Jesús era rey espiritualmente y por eso Pilato le hizo poner rey de los judíos, lo reconoció como rey, que no era rey material, pero era rey espiritual. Y esos son los dos gobiernos que hay que reconocer. Y Jesús va a venir al milenio a recuperar el reino terrenal, el reino que le pertenece, el que se perdió con Adán. Bueno, ya vamos a ir concluyendo en este noche, el faro, al tiempo nos ha transcurrido. ¿Cómo? Pero antes de ir con el último segmento, antes de ir con el último intervención de mi hermano Exxon, con quien estaremos cerrando este faro,
simplemente quiero dar un preámbulo al siguiente versículo, un pedacito cortico. Ahí en el verso 4 dice, en Apocalipsis 20 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Hasta ahí me voy a quedar. Mire lo interesante como acá, claramente, está hablándonos el apóstol Juan de que hay un grupo de personas, los cuales son los que se sientan en el trono para juzgar. En Isaías, el capítulo anterior que mencioné, en el capítulo 11, si usted se da cuenta, en el verso 3 de Isaías capítulo 11 dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que sus oídos, perdón, por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá la equidad de los mansos de la tierra. Mire cómo acá se complementa claramente. Pero aún más, recuerde usted de que Daniel tiene una visión también muy interesante. Aquí en Daniel o capítulo 7, mire lo que ocurre acá, en el verso 9, dice de la siguiente manera, y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como una lana limpia, su trono llama de fuego y sus ruedas, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba del cuerno, miraba hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregaron para que fuera quemado en el fuego, y habían quitado las otras bestias su dominio, pero había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y que vino hasta el anciano de días, e hicieron acercarse delante de él, y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Mire cómo aquí interesantemente estos dos profetas, tanto Daniel como Isaías, sobre todo me sorprende en el caso de Daniel, eh, o sea, Daniel ni siquiera se imaginaba que iba a venir más adelante un Mesías, alguien llamado Jesús. Pero no solamente está hablando acá del Mesías, sino está hablando de cómo va a ser su reinado al final de los tiempos. Lo está mencionando claramente. A él, al que es como si fuera hijo de hombre, se le va a entregar el dominio. Y mire cómo está hablando él, lo primero que él dice es, y vi tronos. Pero si usted se da cuenta, los tronos no tienen ninguna persona sentada. O sea, él ve los tronos, pero quien ve las personas que están sentadas en los tronos es Juan. Es decir, él ya estaba observando de que iban a haber un grupo de personas que se iban a sentar en esos tronos, que no eran precisamente los ángeles, ¿no? Pero Juan, sí, por el contrario, ve esos tronos ya con gente sentada ahí, haciendo cumplimiento a ese versículo de Apocalipsis 24, donde claramente habla los que se van a sentar ahí para juzgar. Hermano Exxon, quiero concluir contigo en esta noche este estudio de Apocalipsis 20 sobre lo que es el milenio. Impresionante, mire que a la gente aquí les fastidia ese término cuando un religioso se confronta con la palabra. ¿Qué es lo primero que le dice a usted y a mi pastor? A mí no, usted no es nadie para juzgarme. ¿Sí o no? No me gusta que me juzguen. Pero aquí claramente Juan ve y revela que ya estando la iglesia obviamente en presencia del Padre, va a tener una autoridad de ¿qué? De juzgar. De juzgar, de juicio. De juicio. Y ese va a ser el rol de la iglesia con Jesús cuando regrese él a arrancar el milenio. ¿Por qué? Pregunto yo, cuando Jesús vino la primera vez, ¿Jesucristo era omnipresente?
¿Podía estar Jesucristo en todo lado? No. No, señor. Exactamente, pastor. Jesús no podía estar en Galilea, no podía estar en Samaria, no podía estar en Judea a la misma vez. ¿Verdad? Y por eso es que él también, y por eso es que él delegaba. Bueno, voy a mandar de 2 en 2. Los 70, ¿se acuerda? De 2 en 2, vayan para allá. Si reciben la palabra, bien. Si no, sáquense, suéltense en el polvo de las sandalias y salgan de ahí pitados. Delegación de roles. ¿Sí o no, pastor? Cuando regrese Jesucristo, juntamente con la iglesia, eso es precisamente el rol que nosotros vamos a llevar a cabo. Vamos a ayudarle a nuestro rey, a nuestro juez justo, usted lo acaba de leer, con cuestiones gubernamentales, hermano. De pronto el pastor con esa cara de judío que tiene, lo manda por allá a Rusia. Al copastor Jairo, que también está así como yo, sin pelo, yo creo que lo manda por allá a la Todo por los Conchinchina. crestitos y la barba. Sí, a la hermana Martica la manda por allá a Bolivia. Al hermano Ricardo, como es tierra de gigantes, lo llevará por allá a Perú. ¿Quién sabe? Donde le toque. A mí no me importa dónde me toque en el milenio, lo importante es tener la certeza de que lo logré, de que coroné. No me voy a quejar por el clima, no me voy a quejar por el frío. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con un cuerpo glorificado. Nosotros vamos a poder traspasar paredes, traspasar sectores de una forma dimensional, portales. Entonces, eso hay mucho que hablar de las bendiciones del milenio. Pero mire, pastor, para cerrar, porque es que hay mucho, es demasiado y no vale la pena. Si uno se friega estudiando, pues obviamente también tiene que tomarse el tiempo para explicar las revelaciones de parte del Padre. Y mire que cuando yo mencionaba que este grupo de científicos de Suiza, CERN, hay una foto donde ellos aparecen 4 científicos y en la foto 4 científicos, ¿sabe qué tienen en la mano? Léalo conmigo. Con la llave del abismo. Tienen una llave. Mensaje subliminal. Diciéndole o diciéndonos, nosotros tenemos la llave de qué? Y el poder para poder abrir qué? Portales entre esta dimensión y el abismo. Dato curioso que menciona Jairo sobre Pilato. ¿Por qué conocía a Pilato si él no era judío? Temas de los judíos. Y por eso es que estamos tratando de que la Iglesia Cristo es mi bendición se acelere y se implemente más temas sobre la raíz hebrea. ¿Por qué? Porque es que eso va a ser crucial en el milenio, hermanos. Si Pilato sabía que lavarse las manos era una aprendice netamente judía, ¿quién se la reveló? Yo le pregunto. Y ojalá, personalmente yo veo bastantes puntos a favor de que Pilato está ya con el Señor. Porque mientras uno los echaron, que la sangre de él caiga sobre nosotros, él, no, yo sí no me voy a meter en el problema. Yo podré ser el gobernante de Roma aquí, pero yo con este señor no me meto. Allá ustedes, hermano. Pregunto, ¿negó a Jesús? Para nada. Lo termina diciendo Jairo. Él mismo le dijo, colóquenle ahí, él es el rey de los judíos. Y toda lengua confesará que Jesucristo, ¿qué? Es el Señor. Y Pilato lo confesó. Lo confesó. Entonces, estos son datos curiosos. Ahora, cuando Jesucristo le dice a Pedro que su iglesia iba a ser fundada sobre Jesús, sobre él, la piedra, ¿verdad? Le dice, sino las puertas del Hades que no van a prevalecer contra la iglesia. Y aquí es donde viene la revelación antes de terminar el programa. ¿Por qué la élite mundial, los Illuminatitis, siempre
han sabido cómo abrir portales. Y este tema de las pirámides de Egipto, de Niza, ¿verdad? De los mayas, de los incas, de los aztecas, todas ellas fueran hechas en un vórtice específico para que los demonios pudieran entrar y salir. En México hay una pirámide que una vez al año se reúnen montones de turistas y esperan ese año. Eso es precisamente para la fiesta de Pesaj, entre abril y marzo. Y se van allá, ellos lo ven como turismo, pero hay un día específico donde el rayo del sol pega en la cabeza de la pirámide y lentamente se empieza a formar una silueta de una serpiente desde arriba hasta abajo. Cuando llega la sombra abajo, se forma la cabeza de ¿qué? Lo estamos leyendo ahí, versículo 2, de la serpiente antigua. Entonces, esto de los portales no es nada nuevo, iglesia. La Torre de Babel, ¿por qué la querían construir en un lugar específico? Porque ellos sabían que esa torre era un portal de conexión que de otra dimensión totalmente diferente. Sí. En el próximo programa, hermano Exxon, permítame, le aporto también sí, algo que hace referencia a esto de que en esta zona del mundo, o sea, hablo en América, del norte y del sur, de los grupos indígenas que se destacaron por sus avances, inclusive hasta en el calendario, son los mayas. Recuerde usted de que los mayos es el grupo más importante de esta región del mundo, en cuestiones tecnológicas, llamémoslo de alguna manera, o de avances que puede tener en cultivos, bueno, en muchos aspectos. Pero lo interesante es que el dios de ellos, el dios importante, incluso está en el escudo de México, ¿cierto? En el pico del águila que está, es la serpiente emplumada. Ellos lo llamaban así. El nombre es Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl. Que es la serpiente emplumada, ¿no? Sí, total. O sea, lastimosamente, mire, mire la profundidad de lo que revela la palabra de Dios, hermano. ¿Usted cree que nosotros jugamos a hacer iglesia? Cuando la gente pregunta, yo no necesito congregarme en una iglesia cristiana, yo con Dios me entiendo a solas. A ver, hermanos. O sea, es tanta la información que el Señor nos regala que simplemente cuando uno la entiende, uno aprecia porque uno ingresa a las caminas de Jesucristo. Pero no solamente lo que usted dice, Pastor Miguel, sobre México, sobre Perú, ¿verdad? Allá también hay montones de pirámides. En Europa, este movimiento y este montón de iglesias góticas en Europa, donde lastimoso tenemos que denunciar todas esas iglesias góticas que pertenecen a la iglesia católica, y donde recientemente en el 2019 vimos el peor incendio en una iglesia allá en Notre Dame. Todos vimos esa noticia en los medios de comunicación, ¿verdad? Hubo un incendio en esa iglesia, ¿verdad? En París. Y como la gente, copastor, es especialista en no profundizar en la historia, ni mucho menos en la Biblia, pero son expertos en profundizar en la negación. Vuelvo y lo digo, no profundizan en historia ni en Biblia para que les entre sabiduría y conocimiento, pero profundizan ¿en qué? En la negación. Y usted los identifica rapidito, son personas que le dicen, ¿qué? Eso no. Nah. Eso, ¿cómo así que los mayas eran sangrientos y satánicos? No, pero no ve que esos mayas tenían mucho conocimiento y tal, no entienden la profundidad del satanismo. Y cuando vemos, fuera una, hermano, pero en Europa es plagada
de estas iglesias góticas. Y claro, así como hemos enseñado que el obelisco, todos estos símbolos paganos insertados aquí en la tierra, todo eso son portales, son pequeños portales pequeñitos, pastor. No enseñamos hace también en los estudios de la Gran Ramera que el día en que salió Benedicto del Vaticano, ese mismo día, ¿qué fue lo que pasó en el cielo? Cayó un rayo e impactó la cúpula allá en la plaza de San Pedro, cumpliendo lo que decía la palabra, y vi caer como un rayo, ¿a quién? A Satanás. ¿Por qué? Porque el Vaticano es un portal entre el abismo y nuestra proporción física. Ahí hubo una transferencia de algo descendió ese día, y mire dónde va la cuestión con el líder de la religión más paganizada, llamémoslo así. Entonces, mire, un programa entero en solo 2 versículos, y lo que hay todavía para revelar es todavía impregnante. Por ahora, pastor, gracias por la oportunidad, copastor, y si el Señor lo permite, estaremos regresando en 8 días aportando más conocimiento. Hay más información sobre el abismo, hay más información sobre las llaves, hay más información sobre los portales, porque esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empaparnos de información y que eventualmente podamos desarrollar este término final del milenio. Seguro en un segundo o tercer programa hablaremos de que la culebra se podrá sentar a jugar fútbol con usted. Usted podrá jugar parqués con un león. Usted podrá jugar a los dedos mochos con una tarántula. O sea, unas cosas impresionantes de locos que la gente no entiende, cumpliendo lo que dice la palabra en Corintios. Locura es el evangelio para los que se pierden. Pero, imagínense, un milenio, donde también dice Isaías, si no estoy mal, pastor, copastor, que el que muera de 100 años prácticamente murió como un bebé. O sea, uno de 100 años es un bebé, un baby. Importante, tremendo. Por ahora, pastor, feliz noche, muchas gracias, que estén bien. Gracias, hermano Exxon. Igualmente feliz descanso también para usted, copastor, en esta noche un feliz descanso. Solamente cito el hecho de que es muy particular lo que el hermano Exxon decía referente a las deidades, por ejemplo, de la cultura, como lo digo, centroamericana, maya, de Guatemala y demás, donde se hace referencia al dios máximo de ellos, que era la serpiente emplumada o con alas, porque así era como también se simbolizaba o se pintaba, haciendo una clara apología, porque esto no puede ser coincidencia, ¿cierto? De que la serpiente, aquí inclusive en este capítulo 20 de Apocalipsis, claramente el Señor lo califica a Satanás es así, como la serpiente antigua. Y pues recuerde que el símbolo de las alas, pues básicamente a los ángeles, incluso a una persona cuando le dicen, es que usted es casi un ángel o algo así, o cuando le califican con ese, lo único que una persona normalmente dice, sí, es que solamente me faltan las alas. Es decir, siempre en el caso de, digamos, de la parte angelical, se ha relacionado es con las alas, ¿no? Y mire que esta deidad cumplía estas 2 características, ¿no? El hecho de ser una serpiente, pero una serpiente con alas. Bien, hemos llegado en esta noche al final de este faro. Realmente hay muchas cosas interesantes todavía por tocar. Hay muchos aspectos que se nos quedaron ahí. Solamente hablamos, como lo dijo el hermano Exxon, de los primeros 3 versículos, donde se hace alusión a lo que es la captura del arresto o el juicio, de alguna manera, llamémoslo de así, sobre Satanás, sobre esa serpiente antigua. La próxima semana seguiremos con este estudio, si Dios lo permite, y avanzaremos en muchos otros aspectos que no solamente son relatados en Apocalipsis 20, sino que otros profetas de la Biblia también ya habían mencionado con anterioridad de ese reinado del milenio.
Y será hasta una próxima oportunidad, si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hoy no hubo gatico nuevamente. Bendiciones a todos.